bien, el título de hoy, a quienes les gusta tal vez escribir, es el cuidado sobrenatural de Dios. Diga conmigo, el cuidado sobrenatural de Dios. No, pero dígalo conmigo, sin pena, tranquilo. El cuidado sobrenatural de Dios cumple propósitos y cambia pensamientos. Y cambia pensamientos. En la vida hay situaciones que a veces nos pueden coger por sorpresa, pero a Dios no. Cuando Dios ha determinado un propósito para usted, para mí, para su iglesia, hay veces que puede venir algo y movernos del piso de tal manera que podemos dudar, podemos tal vez entristecernos, afligirnos, detenernos. Pero hoy, por medio de la Escritura, quisiera que observemos juntos cómo, sin importar estas situaciones, el cuidado de Dios siempre va a estar ahí. El cuidado de Dios se presenta ante su vida, ante la vida de su iglesia, con el propósito de llevar a cabo su obra. Pero en medio de esto, Él nos va a mostrar que este cumplimiento viene por medio de Él, y no importa qué suceda, Dios va a hacer su obra en su iglesia. ¿Y sabe qué? Lo importante de esto, y es que alrededor muchas mentes también van a cambiar. Así que quisiera que vayamos juntos y vamos a leer los 10 primeros versículos del capítulo número 28 y veamos qué es lo que la Biblia nos dice el día de hoy. La palabra de Dios dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba, ¿cómo? Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, y huyendo del calor, ¿qué pasó? Se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué pasó? Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, ¿qué cosa? Que era un dios. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, ¿y qué pasó? Le sanó. Verso 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas, ¿qué dice el texto? Necesarias. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy que nos van a llevar a este pensamiento del cuidado sobrenatural de Dios y cumpliendo propósitos y cambiando mentalidades. El primer punto que yo quisiera que observemos es este recibimiento sobrenatural que tienen estas personas. Se dieron cuenta que ellos vienen de un naufragio, vienen de una situación súper difícil donde el barco que venían era tan fuerte la tormenta que se destruyó por completo. Esto es lo que había pasado justamente en el capítulo anterior. Y ellos llegan a este lugar y les recibe la lluvia y ¿qué más? Y el frío. Pero Dios tenía un recibimiento sobrenatural sobre estas personas. ¿Cuántos recuerdan cuántas personas eran en el barco? 276 personas. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna fiesta? Matiné de los niños, alguna invitación a su casa,
¿verdad? Y ya uno con unos 10, 15, 20 ya se siente estresado porque no sabe cómo va a ser. Imagínense el naufragio de un barco con 276 personas. Pero no eran 276 personas cualquiera. Yo le puse a ellos los M. Eran muchos y eran malos. ¿Por qué digo que eran muchos y eran malos? Porque la Biblia enseña que eran prisioneros, eran soldados, habían marineros. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad, bueno, para ponernos como en contexto, ¿cuántos han visto Los Piratas del Caribe? Imagínense más o menos unos marineros de ese... No son como los marineros de hoy en día que los vemos de blanco, bien educados, no, para nada, es todo lo contrario. De esa forma, vienen a la isla y Dios hace algo especial. Los reciben de manera diferente. Justamente esta semana vi un proyecto social. Ahora las redes sociales están llenas de proyectos sociales, pero hubo una que captó mi atención. Llenaron un cine, no sé si usted lo vio. Llenan un cine de un grupo grande, todo el cine estaba lleno y habían dejado una sola silla libre para que alguien que compre el ticket a ver la película entre. Pero todo el cine estaba lleno de motociclistas tipo Harley Davidson. ¿Usted ha visto los motociclistas cómo se visten? Con esas chaquetas de cuero. Normalmente todos son así, bien agarrados, como decimos en Guayaquil, tuco, ¿verdad? Sin camisa, tatuado, la cara cortada, sin dos dientes, no tanto así, pero era un grupo así, súper intimidadores. El proyecto social era que entraba la persona que había comprado el ticket y cuando entraba al cine y los veía a todos, porque la luz estaba prendida, solo cogía su hot dog, su cola, hacía así y se iba, como que iba a pedir otra sala. Hartísimas personas hicieron eso. Solo uno se quedó y lo terminaron aplaudiendo, me acuerdo tanto. Pero es que esa es la reacción natural del ser humano. Pero Dios tenía algo especial para la vida del apóstol, en este caso sus acompañantes, pero sobre todo el propósito de su iglesia. Su propósito se estaba cumpliendo. Y es que Dios hay veces que permite ciertos recibimientos diferentes cuando tenemos algún temor o cuando venimos de alguna crisis espiritual o alguna dificultad en nuestra vida con Jesús. Yo recordaba, y si usted viene conmigo al libro de Génesis, por favor, en cierta ocasión, venga conmigo al capítulo número 33. Aquí hay un recibimiento especial, un recibimiento diferente. Dios tenía un pacto hecho con Abraham. Él prometió que iba a ser de ellos una gran nación con sus hijos. Nacen los nietos luego también de Abraham. Y al final su cumplimiento se iba a dar con un hombre llamado Jacob. Pero este Jacob no era un joven cualquiera, no era un hombre cualquiera. Él era un hombre muy peculiar. Pero Dios tenía un propósito con él y un propósito con su nación. Este hombre en su juventud cogió y engañando tomó la primogenitura que le correspondía a su hermano mayor Esaú. Se dice de Esaú que era un hombre de casa. Yo también me lo imagino más o menos como los motociclistas. Haber sido un hombre fornido que sabía pelear. Si iba al campo a cazar no le tenía miedo absolutamente a nadie. Jacob, no sé por qué tengo esa sensación que tal vez no era como su hermano Esaú. Porque tuvo que como hasta engañar para hacer las cosas. Yo me lo imagino tal vez un poco más delgado, no sé. Pero no con ese temperamento como Esaú. La historia nos cuenta de que él toma por medio del engaño la primogenitura. Y su hermano se molesta. Y al ver a su hermano molesto porque su hermano quería hasta matarlo, él huye y se va años. Igual Dios sigue tratando con él, cumple su propósito en él, pero llega a un punto de su vida que tenía que reencontrarse con su hermano Esaú. La Biblia, si usted lee, y se lo recomiendo, lea en casa, el capítulo número 32, dice que él estaba muerto de miedo, porque se iba a encontrar con su hermano Esaú. Y él manda inclusive una comitiva, y la comitiva le dice, dile a mi hermano Esaú que me voy a encontrar con él. La respuesta de su hermano Esaú es, dile a mi hermano Jacob que voy a ir con 400 hombres. Si yo recibo ese telegrama, por decirlo de alguna forma, yo voy también a tener temor.
Entonces a él se le ocurre la grandiosa idea de formar ciertos grupos de personas y los envía, y envía primero a las mujeres y niños como para que le dé temor tal vez a su hermano Esaú. Pero no contaba con que Dios estaba en medio de todo esto. Su propósito, el propósito de Dios se iba a cumplir. Y cuando él se encuentra finalmente con Esaú, miren lo que pasa. Venga conmigo a Génesis 33, versos del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. ¿Y quién es con Esaú? Los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y las puso a las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José al último, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro. ¿Y qué hizo Esaú? Le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué hermoso recibimiento. Estos son los recibimientos sobrenaturales de que estoy hablando y la Escritura nos deja ver. Pablo viene con una encomienda en su corazón. Jesús le había dicho, es necesario que tú vayas a predicar a Roma. Pablo obedece y va. Pero en medio de todo este camino, parecía como que el destino no quisiera que este hombre llegara al propósito de Dios. Y en medio de este naufragio tuvieron que haber habido muchos pensamientos en este hombre. Pero cuando él llega, sin importar el frío y la lluvia del clima y todo lo que había sucedido, Dios había preparado un recibimiento diferente. Y ahí vemos el cuidado sobrenatural de Dios. Sobre este recibimiento yo quisiera tal vez ver 2 principios que pueden ser aplicables a nuestra vida. El primer principio es para el afligido. La persona que está afligido a causa de seguir y obedecer el rumbo de Dios. Te puedes llegar a afligir. Queridos amigos, no hay garantía en nuestra vida de que en esta vida no vamos a ser afligidos por causa del Evangelio. Todo lo contrario, se nos dice que vamos a ser afligidos. Pero en medio de la aflicción, Dios nos da estos regalos de tiempo. Y el afligido, yo quisiera que usted venga conmigo al Salmo 23. Yo quise hallar unas palabras que tal vez puedan como relacionarse a este recibimiento de la vida de Pablo y de sus hermanos. Y yo recordé al rey David. Hay este salmo que es muy conocido, yo creo que la mayoría de ustedes se lo sabe, y es el Salmo 23. Y este salmo usted lo puede dividir en 2 partes, como la parte bonita, hermosa de la vida, y las partes oscuras que también acompañan a la vida. Es como del verso 4 en adelante. Y en este verso 4 en adelante, mire lo que dice el salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, que dice la Escritura, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero miren este verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este dicho, esta frase de David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, son las que yo me pongo a pensar en este camino de Pablo hacia Roma. Porque este recibimiento para él era más que un aliento de parte de Dios. De hecho, usted sabe lo que significa el nombre Malta. Malta significa refugio. Qué buen nombre. Por todo lo que le había tocado vivir a este hombre. Había sido perseguido por los suyos, había sido encarcelado por los suyos. Fue arrestado, maltratado. Tuvo que apelar al César, ahora viaja hacia Roma. Dios se lo había dicho. Yo no sé cómo usted se sentiría, pero yo me sentiría ya a morir, a desmayar, no querer más, no querer saber nada más del Evangelio, renunciar. Y me encanta saber que Dios, y esto lo dice la Biblia,
Jesucristo es nuestro sacerdote que comprende nuestras debilidades. Él sabe cuando ya estamos por claudicar y sabe en qué momento exacto envía un recibimiento como este. Para el afligido este es aliento, es fortaleza que proviene de Dios para que continuemos hacia su propósito. ¿Cómo se siente hoy usted en su vida con Jesús? Porque si usted tal vez hoy está así, fatigado, porque a causa del Evangelio hay cosas que no están yendo bien, no hay problema. Dios pone recibimientos especiales en nuestra vida con ese propósito de dar aliento, aliento de vida. Y qué hermoso saber que el salmista lo pone así: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Es como uno va avanzando y bueno, ya en Guayaquil no se siente que nos sigue el bien y la misericordia, ¿verdad? Sino los vacunadores, bueno, todas esas cosas. Pero si nosotros ponemos eso a un lado, la verdad es que sin importar nuestro contexto, porque es un contexto peligroso, podemos ver la buena mano de Dios, de cómo el bien y la misericordia nos siguen todos los días. Eso es aliento para el afligido. Pero también aquí hay un principio que yo quisiera que podamos nosotros también rescatar. Es la actitud de los malteses. ¿Se acuerdan que hablábamos de quién ha hecho alguna vez alguna matiné para sus hijos, una fiesta, una quinceañera? Uno, nada más, dos, tres. Bueno, trae que hagan más fiestas, más reuniones para que podamos reunirnos, no sé. Pero dígame si no es un poco estresante el asunto de que, y ahora, y la comida, y los caramelos, y la piñata, y la cola. Y normalmente entre hombres y hay mujeres hay esa gran diferencia, ¿verdad? Las mujeres, bueno, mi esposa, aquí vamos a chismear santamente, no le contarán a Greja, aprovecho que no está. Entonces, normalmente cuando nos toca a nosotros, mi esposa compra 2 colas porque eso avanza. Y de verdad, no sé cómo hace avanzar. Pero cuando yo voy al supermercado, compro 5. Porque digo, no, prefiero que sobre a que nos falte, ¿verdad? Entonces, bueno, hay ese tipo de cosas porque uno se estresa por la cantidad de personas. 273 personas. Muchos y malos, como yo se los decía. O sea, imagínense esas caras, como que la penitenciaría se abriera y saldrían. Pero los malteses tuvieron algo especial. Los hicieron sentir en casa. Ese barco sufrió un accidente y vieron el pensamiento que tenían cuando Pablo coge la serpiente y le muerde la serpiente y dijeron, verdaderamente este es homicida. La Biblia declara que Pablo tenía esposas, tenía cadenas. Tuvieron que haber dicho, estos son maleantes. Pero igual los hicieron sentir ¿cómo? En casa. Y ese es un principio para nosotros también como iglesia. ¿Cómo hacemos sentir a las personas a nuestro alrededor? ¿Cómo somos como cristianos? ¿Cómo somos como la iglesia de Dios? ¿Cómo somos con aquellos que tal vez son diferentes a nosotros? En cierta ocasión, yo no sé si ha visto, hay un hombre que se llama Ray Comfort y él le encanta evangelizar. Él sale evangelizando a todo el mundo con los 10 mandamientos. Él tiene muy buenos videos en YouTube. Y un día se encuentra con un hombre tatuado desde la coronilla hasta la punta de los pies, literalmente. Y le predica el evangelio. Entonces cuando él viene y le predica y le dice, ¿y tú en quién crees? Y el tatuado, porque se lo veía malo, le dice, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ray Comfort no podía creerlo, decía, pero ¿y los 10 mandamientos? Él decía, yo no los puedo cumplir, Jesús lo cumplió en la cruz por mí. Y él no lo podía creer, porque nosotros tendemos a hacer esa acepción de personas si tal vez son diferentes a nosotros. Pero la Biblia nos muestra que para poder confortar el alma de otra persona, sin importar quién sea, debemos hacerlo sentir en casa. Haga sentir en casa a aquellos que son tal vez diferentes a usted, a mí. Si en nuestra congregación vienen personas tal vez diferentes, con creencias diferentes, ¿qué pasaría si entrara en nuestra congregación? Y aquí voy a ser hasta un poco extremo y fuerte. Si viene una persona transexual a nuestra iglesia, hay que hacerlo sentir en casa. Sino cómo demostramos la gracia de Dios. El evangelio se lo predica con ejemplo, con la palabra, porque ahí actúa el Espíritu de Dios, pero también con el ejemplo.
¿Cómo son sus vecinos? Yo tengo 2 vecinos fiesteros al máximo. Se lo prometo, pero fiesteros así. Ya las canciones de Selena me las sé toditas porque la vecina del lado izquierda se las canta hasta las 6 de la mañana. La de mi derecha canta a menudo. Todavía son medias zanahorias, entonces... Pero tratamos en lo posible de ser buena vecindad con ellas y de poder de alguna forma también llevar el evangelio y hacer sentir en casa. En el hogar, en nuestra ciudadela, siempre hay un jovencito de tendencia homosexual que siempre nos viene a vender empanadas. Y a veces no tenemos hambre, pero le compramos como para entablar una conversación y ganarnos para el evangelio, porque de eso se trata. Hacer sentir en casa a las personas que están afuera. No sabemos si con esos detalles podemos consolar, podemos de alguna forma extender el evangelio a la vida de otros. Ese es el recibimiento espiritual, que es lo que vemos. Ese es el cuidado de Dios sobre el propósito, en este caso de Pablo, de su iglesia, de llevarlo a Roma. Pero el segundo punto que podemos observar, no solamente es un recibimiento espiritual, un recibimiento sobrenatural, sino que también vemos un hecho sobrenatural con propósito. En la Biblia nada es coincidencia. ¿Qué fue lo que observamos? Y regresemos a Hechos, capítulo número 28, que sería algo diferente, algo sobrenatural en este caso. Desde el verso 3 en adelante, dice la Biblia: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué dice la Escritura? Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Miren, ellos eran de ahí, ¿verdad? Nosotros vivimos en Ciudad Celeste. Yo soy natural, por decir de alguna forma, de Ciudad Celeste. Y ayer estábamos en una matiné. Uno cuando tiene hijos chiquitos pasa en matiné. Entonces estábamos en una matiné y estaba nuestra tía ahí. Como yo vivo ahí, yo sé que 6:30 de la mañana y 6:30 de la tarde los murciélagos se pasean por todos lados. Los murciélagos, se lo digo porque hemos tenido que sacar de mi casa a algunos. Si no me cree, lo acompaño cuando se meta uno para sacarlos, son horribles. Y estaba mi tía. Entonces mi tía veía, y como ya a las 6:30 de la tarde no se ve bien, ella decía: son golondrinas. Yo le digo: tía, eso no es golondrina, eso es murciélago y son bien feos. No, mijito, eso es golondrina. Bueno, ahí discutimos si eran golondrinas o murciélagos. Yo sé porque vivo ahí. Estos hombres vivían ahí y sabían que esta víbora o serpiente que le muerde le iba a hacer daño. Por eso es que estaban expectantes y decían: ¿a qué hora se hincha? O sea, ya tuvieron que haber visto esto antes, y ¿a qué hora se muere? Aquí hay un hecho sobrenatural con propósito. Normalmente a ellos le decimos milagro. Aquí hay un milagro. Siempre hay este pensamiento. Después de un milagro, usted y yo jamás vamos a ser iguales. Siempre va a haber un cambio en nosotros. Persona que ha recibido un milagro siempre va a ser diferente. Nunca va a pensar igual. Y esto es el caso de lo que sucede aquí. Porque el primer propósito que encontramos es: hay un cambio de mente. ¿Qué era lo que pensaban los malteses antes del milagro, cuando vieron que a Pablo le mordió la serpiente? ¿Cuál era el pensamiento? Antes que le mordiese. O mejor dicho, cuando le mordió la serpiente dijeron: verdaderamente este es homicida. O sea, tenían un mal concepto de él. Dicen: ni la justicia los deja en paz, porque se salvó del naufragio, venía preso, ¿verdad? Y decían: ni siquiera se muere en el naufragio, viene ahora, le muerde la serpiente y se va a morir. Pensaban que era un homicida. Pero viene la serpiente, después del milagro, dicen otra cosa. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pablo es un Dios. Este hombre es un Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿usted cree que el propósito de Dios es que consideren a un hombre Dios? No, ese es un error de nosotros. Si nosotros observamos la historia, por ejemplo, del pueblo de Israel, cuando ellos salen de Egipto
Y empieza Moisés a hacer todas estas señales y abre el mar y vienen las plagas. Cuando ya salen, ¿verdad? Cuando ellos se quedaban sin agua, sin comida, ¿a quién iban a reclamar? A Moisés. Pensaban que Moisés era el Dios de ellos, por decirlo de alguna forma. Y esa es nuestra tendencia. Cuando vemos un milagro, se lo adjudicamos a una persona o a una cosa. Dice la historia que una vez una persona que le encantaba los sándwiches se quedó sin sándwiches. Empezó a orar, se encontró una estatuita y le salieron sándwiches, vinieron a regalar sándwiches. Por eso se llamó Sanduchito. No, esa es una broma súper agria, pero nuestra tendencia, se rió, ¿verdad? Esa es nuestra tendencia, los seres humanos, de poner nuestra confianza en otros, pero ese no va a ser el propósito de Dios. Dios, su propósito siempre es glorificarse, pero veamos cómo somos nosotros, los seres humanos. Venga conmigo a Hechos 14. Esto también le pasó a Pablo en cierta ocasión, hace un milagro, y justamente en Listra, cuando estaban con Bernabé, en Hechos 14, venga conmigo a Hechos 14. Y aquí se ve cómo somos nosotros, desde el verso número 8 en adelante, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo las semejanzas de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Este es el error de nosotros. Este es nuestro error. Cuando suceden los milagros, de atribuírselo a otras cosas o otras personas y no a Dios. Miren, queridos amigos, queridos hermanos, un milagro, una señal como esta, jamás va a endiosar a un hombre pecador. Jamás. Porque nosotros somos pecadores. Un milagro siempre va a glorificar a Cristo, la obra de Cristo. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dijo Jesús en Lucas 10. ¿Por qué los milagros van a apuntar y van a glorificar siempre a Dios? Porque de Él provienen. Y en este caso, Jesús ya había dicho que estas cosas iban a pasar. Los milagros muchas veces ayudan a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Y en Lucas 10, versículo número 19, miren lo que dice la Biblia. Y he aquí, os doy potestad de hollar, ¿qué cosa? Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice la Escritura? Y nada os dañará. El Señor sabía que este tipo de eventos iban a suceder. Pero ¿quién va a estar en control? Dios. Dios siempre va a estar en control. Entonces estos milagros tienen ese propósito de glorificar a Cristo, el cumplimiento de su palabra. Y también este punto importante, venga conmigo a Marcos. El libro de Marcos, en el último capítulo, en el 16, hay una encomienda en el verso número 15 en adelante. Marcos 16, verso número 15. Dice la Biblia, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y después de esto que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, y miren esta parte, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Esto es increíble, porque esto era una puerta abierta, los milagros eran una puerta abierta a que el corazón de la gente, nuestro corazón es duro por naturaleza, que cuando sucede un milagro, entendemos que es Dios, podemos ver la mano de Dios.
podemos dejar nuestro orgullo, nuestra falsa fortaleza humana que nos hace creer muchas veces invencibles y humillar nuestros corazones a Dios. Muchas veces las señales, especialmente cuando vemos el Nuevo Testamento, los inicios de la iglesia y toda esta cantidad de señales, porque acompañaban con la predicación del Evangelio, para que nosotros, los seres humanos duros, comprendamos que esos hombres venían de parte de Dios a hablarnos la verdad de Dios para llevarnos a un camino eterno, a que conozcamos a Jesucristo. Entonces, el propósito nunca va a ser endiosar a un hombre, siempre va a ser glorificar a Dios. ¿Qué más vemos con este hecho milagroso que aconteció? Lo primero era cambiar la mente. Segundo, vemos aquí una extensión de su misericordia. Y esto es increíble. Nosotros observamos que Pablo cae en Malta y ahí hay un hombre principal, Publio. Por favor, nunca le ponga a su hijo así. De verdad que me puse a pensar y dije, no me gustó el nombre. Ojalá nadie se llame Publio aquí. Pero Publio, principal de la isla, tenía a su padre. ¿Y qué había pasado con su padre? ¿Cómo estaba? Enfermo. Cuando pasa este milagro y a Pablo no le pasa nada, la serpiente no le hizo nada, ¿qué puertas se le abrieron? La de la casa de este hombre principal. Y cuando él sana, en este caso al padre de Publio, ¿qué otra puerta se les abrió? La de todo el pueblo. Todo el pueblo empezó a traer ¿a quién? A todos sus enfermos. Él imponía sus manos, oraba y se sanaba. A mí me encanta ver esto porque los milagros y muchas veces los propósitos de estos hechos sobrenaturales, este cuidado de Dios y que permita que milagros sean hechos por medio de su pueblo, es para mostrarnos que la misericordia de Dios se extiende a todo el mundo. La misericordia de Dios se debe de instruir. ¿Qué aplicación podemos ver aquí? Yo comprendí esta aplicación. Y es que el creyente debe de abrirse, la iglesia debe de abrirse a servir a todos, sin excepción. No hay persona que no debamos de servir nosotros. Se dieron cuenta de un hecho especial. Pablo venía en el barco la semana pasada. Pablo les había dicho, no naveguemos, nos va a ir mal, vamos a salir tal vez hasta muertos. Eso era lo que decía Pablo porque veía el tiempo y decía, aquí van a salir mal las cosas. La semana pasada observábamos que nadie le hizo caso, ni el soldado, ni el capitán, absolutamente nadie. Y se cumplió, les fue mal. Pero en medio de todo esto, la gente ya lo empezó a escuchar. 273 personas empezaron a hacer caso de lo que Pablo estaba diciendo. Cuando ellos ya vienen del naufragio y van hacia la isla y nada hacia la isla, los malteses prenden fuego, pero el fuego ya empezó a cesar. Habían 273 personas adicionales, pero la Biblia narra que Pablo se portó como un servidor de todos. Porque ¿quién fue a ver las ramas para el fuego? Fue Pablo. ¿Por qué se quemó? ¿Por qué no? ¿Por qué le picó la serpiente? Porque fue a ver las ramas y él mismo estaba haciendo esto. Y le pica la serpiente. Cuando le pica la serpiente, ¿qué nos deja ver la Escritura? ¿Se quejó? ¿Dijo acaso Pablo, ay, pero ustedes 276 personas no fueron y yo que soy el apóstol, que les dije que iba a pasar y no me hicieron? No, para nada. Se presentó a sí mismo como un servidor. Pongamos esto también en perspectiva. Dios le dijo, tienes que ir a predicar a Roma. El lugar más importante de la época en ese tiempo, por si acaso. Y en medio de esto se queda varado en este lugar. No podían navegar hacia ningún otro lugar. Y Dios lo pone a que vaya a orar por los enfermos. Uno de los ministerios que menos atendemos muchas veces nosotros, los cristianos, es visitar a un enfermo. Si nos invitan a la quinceañera, vamos a la quinceañera. Ore por la quinceañera, amén, yo voy. Voy a hacer el cumpleaños de 60 años de edad, no sé, 50, 40. Lo invito para que ore, voy. Pero muchas veces cuando son personas que atraviesan una situación dura en su salud, muy pocas veces visitamos. Por decir a veces nula. Pero Dios lo dejó ahí 3 meses. Se tuvo que quedar ese hombre sanando. Y hay un propósito de Dios
justamente en el milagro, porque Dios muestra que debemos extender misericordia a todos a nuestro alrededor. Si no, veamos lo que dice Hechos, capítulo número 10. ¿Cuál era el testimonio que tenían de Jesús los apóstoles cuando predicaban? Hechos capítulo número 10, versículo número 34. Miren lo que Pedro, predicando acerca de Jesús, dijo lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios, esto era lo que se divulgaba, lo que se conocía alrededor de la tierra acerca de Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si tenemos este ejemplo de Jesús extendiendo misericordia por medio de los milagros, ¿qué es lo que la iglesia debería estar haciendo? Miren, yo creo que muchas veces hay esta pregunta: ¿por qué todavía no hay milagros en la iglesia? ¿Por qué no suceden estos milagros? Tal vez no es que no haya los milagros, tal vez es que la motivación de nuestro corazón no es la correcta. Lamentablemente, y hay que ser críticos casa adentro, una de las cosas que más se proyectan muchas veces en estos canales cristianos y todo es estos eventos que se hacen de sanidad. Y como hombres se los muestran como dioses. Como al decir una palabra la gente se cae o se le atribuye una sanidad de un cáncer que nadie ni siquiera ha visto. Y hemos hecho más un show de este tipo de situaciones que una realidad en la vida de la iglesia. Tal vez Dios obrara con más milagros si estuviéramos más tiempo en los hospitales. O si estuviéramos visitando a aquellos que están atravesando algún dolor en sus cuerpos. Tal vez Dios se obraría. Porque es querer extender la misericordia de Dios hacia otros. Solo digo, por si acaso. Podría ser algo así. Pero aquí viene un tercer punto de este hecho milagroso. Y es que nada detiene el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito del Señor con la vida de Pablo? ¿Se acuerdan? Si no, regresemos a Hechos 23. En Hechos 23, en el capítulo número 11, miren lo que dice la Escritura. A la noche siguiente se le presenta el Señor y le dice a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pongámonos un ratito en los zapatos de este hombre y tener un propósito de Dios, y este propósito como que no se fuera a cumplir jamás. Como que no se puede llevar a cabo. ¿Cuántos alguna vez han sentido esa frustración de querer hacer algo y cuando lo emprende, como que todo sale al revés? ¿Le ha pasado? Muchas veces pasa. Pablo tiene esta encomienda: ve a Roma, tienes que predicar de mí en Roma, y naufragia, sus hermanos lo acusan, lo meten preso. Bueno, pasó de absolutamente todo. Pero aquí quiero hacerle unas preguntas a usted. ¿Esto detuvo el propósito de Dios en la vida de su iglesia por medio de Pablo? ¿Cómo lo sabe? Porque está Hechos 28 después del 11. Usted va a ver a Pablo en Roma. No se detiene el propósito de Dios, sino que sigue avanzando. Y esto es algo que yo quisiera que como iglesia, como hijos de Dios, por favor lo guardemos en nuestro corazón y cobremos ánimo en esta palabra. Mire qué dice la Biblia en 2 de Crónicas 26. Venga conmigo a 2 de Crónicas. 2 de Crónicas, capítulo número 20.
versículo número 6. Cuando usted llega ahí, dígame un fuerte, ya llegué, Javier. Faltó, pues, Javier. 20. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo número 6. Dice la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6 dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Miren, ante la voluntad de Dios no hay quien se resista. Nadie puede hacerle contra a Dios para que Dios no cumpla su propósito. Dios va a cumplir su propósito. Miren lo que dice Job. Y vaya que a Job le pasaron cosas. Job capítulo número 23. Usted llega a Job, también deme un fuerte amén. Job 23, versículo número 13. Job 23, versículo número 13. Dice la Biblia: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Wow. Y mira lo que dice el Salmo 135. En el Salmo 135, versículo número 6, la Escritura dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Miren, debemos de confiar en el Señor. Ni los accidentes detienen el propósito de Dios en su iglesia. No hay absolutamente nada que pueda hacer en contra de la misma voluntad de Dios. Dios va a cumplir su voluntad en su iglesia. Esta semana yo me enteré de un accidente de una familia que amamos mucho. Y ponerse en los zapatos de papá cuando un hijo sufre un accidente no es nada fácil. Y yo decía, lo meditábamos con Grace, Dios tiene un propósito con esta familia, Dios tiene un propósito con esta persona. Y Dios lo va a cumplir. Y uno recuerda su vida pasada muchas veces. Porque uno es necio. Yo creo que soy el primero de los necios. Cuando mis padres quisieron de alguna forma inculcarme que conozca al Señor o alguna invitación a la iglesia, creo que fue una época de mucha rebeldía en ese tiempo en mi casa, de mi persona, hablando de mí. Y por andar tomado, borracho, nunca recuerdo una vez que había aquí en la loma de Urdesa, cerraron esa loma en un tiempo. Y el carro que yo tenía en esa época, yo le había puesto una película negra al frente. Entonces, en la noche no se veía. Y estábamos con un amigo y estábamos tomados. Y subimos esa loma de Urdesa y ese carro se hizo pedazos. Como eso, muchas cosas pasaron por haber andado muy alejado de Dios. Y ahora que uno se ve y dice, ¿qué le hago predicando a personas de Dios? Solo puedes entender que cuando Dios quiere salvar a alguien, Dios lo va a hacer. Cuando Dios tiene un propósito en su iglesia, lo va a hacer. Nada ni nadie va a detener el propósito de Dios en la vida de su iglesia. Nada ni nadie. Y sabe que eso da paz. Porque ahora uno como padre ve a sus hijos. Y uno quisiera a veces que sus hijos, no sé, pues nacieran cristianos, ¿no? Pero no es así. Tendrán que vivir, tendrán que experimentar. Pero hay una confianza ahora, hay una diferencia, y ahora la entiendo mejor que antes. Que si Dios quiere hacer algo en la vida, en este caso de mi familia, de la iglesia donde sirvo, Dios lo va a llevar a cabo y lo va a hacer. Los accidentes no detienen la voluntad de Dios, como no la detuvo en la vida de Pablo. Para eso son los milagros. Para nosotros caer en cuenta que dependemos de lo sobrenatural de Dios. Amén. Y por último, pero no menos importante, pero como está en Hechos capítulo número 28, hay una tercera parte muy importante que debemos nosotros comprender sobre
este cuidado sobrenatural de Dios que cumple propósitos y cambia mentes. Y es el último punto, porque hay una provisión sobrenatural de Dios. Miren Hechos 28:10. Dice la Biblia: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, ellos ya habían estado 3 meses ahí, porque se quedaron 3 meses. Se quedan 3 meses ahí. Yo aquí hago una pregunta interesante. ¿Con qué se bajaron ellos del barco? Cero polito, diríamos los guayaquileños, ¿verdad? Nada. Habían perdido todo, inclusive antes de varar, se pensaba que era un barco de trigo, tiraron el trigo, tiraron absolutamente todo, chocaron, se perdió todo. Diga conmigo, todo. Todo, absolutamente todo se perdió. Y a veces es necesario perder todo. A veces es necesario perder todo, porque solamente ahí podemos comprender esa provisión sobrenatural de Dios, ese cuidado sobrenatural de Dios que va a cumplir un propósito y que va a cambiar nuestra mente. ¿Qué le pasó a Israel cuando tenían que ir a la tierra prometida? Dios también les dio una provisión sobrenatural. Si usted lee Éxodo capítulo número 12, lo puede leer en casa. Ellos ya tenían que salir, ya habían pasado las plagas, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y Dios le pone gracia a Israel, que ellos iban, pedían el oro, riquezas, y los egipcios simplemente le daban. Y se fueron con todo. Porque se iban a ir a una nueva tierra y se iban a necesitar materiales, iban a necesitar muchas cosas. Y Dios de manera sobrenatural proveyó. Pero llegan al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? En el desierto hay que comer. Si no, yo ya aquí veo algunos rostros con hambre. Tranquilo que vamos a tener 7 minutos de fiesta, Dios ha provisto. Se van al desierto y falta el pan. ¿Y qué hace Dios? Les da el maná. Provee de manera sobrenatural. Pero ¿a quién le gusta comer maná con puñete? Ese es un dicho guayaquileño, ¿verdad? Uno come y dice, come con puñete, pero no hay nada de tomar. Nadie se ríe el chistearlo, pero bueno, no importa. Y ahí tienen el maná, no tienen que tomar, ¿y qué pasa? Había agua en el desierto, agua de la peña. Ahora, hay que comprender bien esto de la provisión sobrenatural de Dios, porque si nosotros vemos estas imágenes del Antiguo Testamento, el maná siempre va a reflejar a Jesús. Él es nuestro pan de vida. Y si nosotros vemos esta agua de la peña, el agua justamente también va a hablar de esta provisión de Dios que hace correr desde nuestro interior agua, hablando del espíritu de la nueva vida en nosotros. Y es que, queridos amigos, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Cuando llegamos a Jesús, todo está provisto. No va a faltar cosa alguna. Pero ojo con esto. Diga conmigo, Dios, dígalo duro, me va a dar lo necesario. Porque muchas veces decimos, bueno, Dios, danos, y nos manda, no sé, pues 30 centavos, porque el pasaje de la buseta vale 30 centavos. Entonces, no nos va a dar 31 centavos, sino lo necesario para ir al lugar. Estoy hablando de una forma, como una imagen, para ilustrar algo. Dios siempre va a dar lo necesario para nuestra vida. Si Él nos está llevando a algún lugar, Él va a proveer. Y no solamente hablo de lo económico, por si acaso, sino de lo principal. Cristo para nosotros es lo más necesario, porque Él suple nuestras necesidades en Él, estamos en Él. Ellos tenían que ir hacia Roma y todos los malteses vinieron y entregaron lo necesario. La vida está llena de golpes, queridos amigos. Cristiano o no cristiano va a sufrir golpes. Año 2017 para mí es uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir. Por no decir, yo creo uno de los más difíciles. Fue una época donde con mi esposa habíamos tenido un emprendimiento y lamentablemente la economía de ese emprendimiento ya no daba. Salimos inclusive en contra, salimos muy endeudados. Y esto se lo cuento a forma de testimonio, porque la vida en el creyente te va a golpear de muchas maneras, de muchas maneras.
teníamos 3 localcitos, tuvimos que cerrar uno de ellos, y ya los otros 2 ya no podíamos más, se venían las deudas, la gente llamaba, llegamos un día, nosotros asistíamos a otra iglesia, servíamos a otra iglesia, era como una familia, vino un golpe muy duro a nuestra iglesia, que muchos de nuestros hermanos dispersos por muchos lados, fue una época demasiado dura, porque fue como que quebrabas tu negocio, la iglesia se quebraba, no teníamos cómo pagar el arriendo de la casa, no había cómo pagar el colegio de nuestros hijos, no teníamos muchas veces el mercado para hacer el mercado, no era nada fácil y todo el mismo mes, porque me acuerdo fue un abril, por ahí, todo así, Pudimos, gracias a Dios, vender una de las tienditas. Yo tuve que salir de viaje con la persona que nos compró. Lucas cae internado. Cuando un niño se deshidrata es súper peligroso. Y yo no podía hacer nada, porque estaba súper lejos, Grace solita acá. Bueno, era uno tras otro, tras otro, tras otro. Y como yo soy malo en las fechas, ayer yo trataba de coger y me metía Google Fotos, y Google Fotos te guarda las fotos, y cuando yo empecé a ver las fotos, porque quería decir bien la fecha, me di cuenta de algo. En todo momento Dios suplió. No hubo momento alguno donde Dios no suplió de alguna forma, en todas las áreas, queridos amigos, en todas las áreas. Y recordaba cuando no había para las refrigeradoras, a veces se ponen a ayunar, yo no sé por qué, son más espirituales que nosotros muchas veces, y la refrigeradora estaba en un mega ayuno, y nos tocaron la puerta, y vinieron, y como los malteses, nos dieron ahí, gallina criolla, todo eso, y le digo así para que le dé hambre. De todo nos llenaron. De ahí otra llamada, y becaron a uno de nuestros hijos. O sea, te quedas como que no puede ser. En medio del tiempo duro del golpe que pasó en nuestra iglesia, empecé a ver las fotos y era donde se empieza a formar CCBG de alguna manera. Estudiamos la Biblia juntos, a Francisco le mandaba una fotito ayer, a otro amigo que no lo veo tiempo aquí, le mandé, le digo, mira esto, mira esto. Y en medio del dolor veía esa mano de Dios, simplemente la mano de Dios. Y cómo suplió amor, amistades, cuidado, provisión, pudimos pagar las cosas. Empezamos otra cosa y ahora estamos aquí. ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre de Dios? Yo no sé cómo se sienta usted, pero hay veces que uno sí se siente a desmayar. Porque sé que Dios tiene un propósito. Veníamos el otro día con Jimmy, íbamos, él vive en Villa del Rey, aquí nomás, le dice. Y hay hartísimos terrenos y cosas, y hablábamos y decíamos qué bueno sería tener en algún lugar otra iglesia para poder predicar, y en otro lado, y uno entiende la naturaleza de su iglesia, que es una iglesia pequeña, pero hablábamos, decíamos, no hay que tener temor, si Dios quiere extendernos, Él proveerá para toda necesidad. Pero no solamente es necesario un lugar físico, lo más importante de una iglesia, ¿saben lo que son? Son las personas. Son las personas comprometidas que quieran discipularse, estudiar la Escritura y dar misericordia y amor y hacer conocer a otros de Jesús como nosotros lo hemos conocido. Es lo más importante. El local es lo de menos. Créame, es lo de menos. Eso se alquila y ya. Pero las vidas no se alquilan. El compromiso de la iglesia es lo importante. Y cuando hay una iglesia comprometida, Dios provee para absolutamente todo. Entonces ahí nos quedamos tranquilos con Jimmy, ya cambiemos el tema. Y oremos por discípulos, y es verdad. Entonces, yo sí quiero hoy animarle, porque quiero que sienta algo. Si usted está en Cristo, a usted no le va a faltar absolutamente nada. No se afane, no se desespere, quédese tranquilo, repose, tenga paz. Dios va a proveer las cosas necesarias, las personas necesarias, el cariño necesario, el cuidado necesario. Porque Él ha determinado un propósito para su iglesia y Él lo va a cumplir. Y Él lo va a hacer. Este cuidado sobrenatural de Dios, que cumple propósito y cambia mentes, lo vemos en 3 cosas. Lo primero que vimos fue el recibimiento sobrenatural de Dios. Y cómo hay un bálsamo en el corazón del afligido.
para dar fuerza, para que su iglesia persevere, avance y continúe. Luego veíamos este hecho sobrenatural, el milagro, ¿verdad? Y veíamos estos propósitos. Y el primer propósito es cambiar nuestra mente. Ahí sucede un milagro, la gloria es para Dios. Siempre va a ser de esa manera. Sucede un milagro, la gloria es siempre para Dios. Los milagros se extienden sobre todos. Y su propósito nadie lo detiene. Y si hablamos de la provisión sobrenatural de Dios, si Dios nos envía a cumplir su propósito, Él va a suplir toda necesidad. Así que perseveremos, confiemos, avancemos. Si hoy usted se siente afligido, yo lo invito, tome un tiempo en su hogar, ore a Dios, busque al Señor. Él le va a hacer sentir en casa. Pero si usted ve a alguien que está afligido, por favor, quiero animarle a esto. Hágalo sentir en casa. ¿Amén o no amén? Y si vemos un milagro, ¿a quién le vamos a dar la gloria? Siempre a Dios. Su misericordia siempre se va a extender sobre todos. Sea una persona que sirve, que extiende misericordia de Dios a otros. Y si se ve afanado por alguna situación, inclusive financiera, no se preocupe. Por favor, no se preocupe. Dios va a suplir toda necesidad. Él va a cumplir su propósito. ¿Amén o no? Vamos a orar.